embajadora Claudia Salerno, de la Embajada de Venezuela en el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea, que lleva aquí ya algunos años en esta, que para mí es una difícil representación. ¿Cuál ha sido su experiencia en todo este tiempo? Bueno, ha sido una experiencia intensa. La Unión Europea es un cuerpo, una entelequia también, más allá de sus múltiples instituciones. Es un órgano, casi un organismo, que tiene su propia dinámica, su propio ritmo, su propia forma de hacer las cosas, su propia manera de tomar decisiones. Y contraria a la expectativa inicial que habría hecho pensar y me habría hecho pensar que yo venía al ejercicio en un órgano multilateral, la particularidad que tiene ser el representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea y todo esto que constituye lo que se llama y se conoce como la Unión Europea, es que nosotros estamos aquí participando prácticamente como observadores de distintas instituciones que toman sus propias decisiones y en las cuales uno no puede participar en igualdad de condiciones. Ellos, sin embargo, en sus distintas configuraciones, hablan de nuestros países, toman decisiones que tocan los intereses y los derechos de nuestros países, intervienen de alguna manera en nuestra soberanía, tocan directamente asuntos que son de competencia intrínseca del Estado y aún así nosotros como representantes de esos estados solamente podemos observar esas decisiones y responder ante ellas cuando las mismas tocan o atentan contra los intereses y los derechos de nuestros países. Pero no hay una posibilidad de participación en igualdad de condiciones. Y uno se da cuenta que aquí se da una dinámica un poco extraña en la cual nosotros como representantes y defensores de los intereses de nuestra república escuchamos cómo se generan debates, por ejemplo, en el Parlamento Europeo con relación a situaciones en nuestros países. A nosotros muy pocas veces se nos da el derecho de palabra y muy pocas veces se nos da el derecho ni siquiera a réplica, sino a siquiera establecer o proveer información veraz sobre las cuestiones que ellos tratan. Entonces abordan los temas como les da la gana, deciden lo que les da la gana y uno tiene fundamentalmente que lidiar con lo que sea que ellos están decidiendo. Entonces, la sensación es que uno es observador de una práctica bastante decimonónica. Pareciera que uno hubiera entrado nuevamente en el siglo XIX y ellos todavía tuvieran que de alguna manera tomar o perciben que tienen la sensación o el derecho de tomar decisiones con relación a nuestros países, independientemente de la soberanía de más de 200 años de nuestros países. Entonces, claro que a uno lo vuelve muy patriota. Es un destino que te reconecta nuevamente con todo aquello que te hizo ser en un momento patria, soberana, y te devuelve las ganas de volver a pelear por eso que fue conquistado hace más de 200 años y que aquí, contra lo que se atenta aquí prácticamente todos los días. Es una dinámica muy dura, pero muy digna, una que requiere mucha fortaleza moral, mucha integridad para saber que uno sigue peleando por lo mismo que nuestros libertadores conquistaron hace tanto tiempo y que aquí parecieran olvidar, que ya no tienen mucho, sino nada que decir. ¿Cómo ustedes se mueven en este mundo que casi nadie conoce? Porque yo creo que ni los europeos conocen cómo funciona la Unión Europea, menos el Parlamento Europeo y no sé cuántas instancias que tiene esta institución. Es complejo. Yo creo que nosotros todos coincidimos, todos los que son colegas, embajadores y embajadoras acá, en que uno pasa los primeros meses tratando de entender un aparato inmenso que tiene una burocracia complejísima, todo el hilo de toma de decisiones
para entonces, una vez que uno entiende esa cadena de mandos o esa cadena de relaciones, poder de alguna manera tratar de incidir en eso, en el proceso de esas tomas de decisiones, que no sean tan unilaterales como de alguna manera son, o por lo menos proveer la información suficiente para que al momento en que se tomen esas decisiones no sea por falta de información que decidan tomar una u otra posición con relación a nuestros países, a nuestras realidades. También tumbar aquello que es la información falsa que circula en los medios y de las cuales se hacen muchos de los actores de acá para tomar posiciones. Son actores tan múltiples como, bueno, el Parlamento Europeo tiene más de 750 diputados y cabildear, por supuesto, lo que pueda tener cada uno de ellos en la cabeza, como la realidad de Venezuela, es sumamente complicado. Entonces sí establecemos un trabajo estructurado también con las otras embajadas venezolanas en Europa y con el apoyo de mis colegas embajadores en otros países europeos. Nos ocupamos de ir acercándonos a todos y cada uno de esos diputados para que conozcan la verdad, dándonos cuenta que muchas veces no les importa la verdad, sino tienen una posición tomada, muchas veces es de tipo personal con relación a ciertos temas y tenemos que seguir la batalla por la verdad, que es una que se da todos los días. Cada vez que hay una desinformación, cubrirla, cada vez que ocurre una decisión injusta, aclararla y mantenerse en el día a día de un ataque que es permanente, que está muy intoxicado el pueblo europeo y por supuesto sus decisores, que son también parte de ese pueblo que prende la televisión y recibe un cierto tipo de noticia, un cierto formato también de información, y luego también contrapesar el lobby, que hay que decirlo, el lobby millonario que ejerce la oposición venezolana en estos espacios. Ellos tienen presencia permanente. Ya uno se preguntará de dónde sacan tanto dinero para poder estar en todas partes todo el tiempo, haciendo un trabajo de desinformación, de información tendenciosa, de manipulación de ciertos actores. Y es, claro, es una pelea titánica porque, bueno, si bien es cierto que algunos lo pueden caracterizar como David contra Goliat, bueno, David ganó. ¿De dónde llega esa información? ¿Cómo llega esa información a estos parlamentarios que llegan a condenar? Ellos están recibiendo información de aquellos a los cuales luego premian como grandes demócratas y luchadores de los derechos humanos. El caso venezolano es tan descriptivo de la tergiversación de la información en el seno del Parlamento Europeo, que el premio al que te refieres, el premio Sájarov, en el año 2017 le fue concedido a un sector de la oposición venezolana, y entre ellos estaba un joven que había sido enjuiciado y condenado por delitos de terrorismo y que aparecía sin ningún tapujo en campamentos en Colombia, portando armas largas de importante calibre y diciendo una lista de nombres de 10 personas del sector del gobierno, del sector del chavismo, a los cuales él denominó muñecos a los que tenía que exterminar. Manifestó abiertamente sus vínculos con Uribe, el financiamiento que recibía de parte del sector uribista en Colombia para ser entrenado como paramilitar prácticamente. Fue tan flagrante la comisión del delito que Colombia, el gobierno colombiano, tomó la decisión de extraditarlo de Colombia a Venezuela, donde estaba siendo acusado de ciertos delitos. Y es a través de esa coordinación entre Colombia y Venezuela y de cooperación en materia penal y de la extradición que decidió Colombia, que esta persona fue detenida, juzgada y encarcelada por los delitos cometidos.
Luego recibió el beneficio de una amnistía que le permitió irse a España, y a partir de allí decidió y se comenzó a vender como un paladín de la defensa de los derechos humanos y una víctima y un perseguido político. Y ese joven es uno de los laureados y premiados de Sájarov por parte del Parlamento Europeo. Si uno se remite a la legislación europea que regula situaciones similares a las que él y las otras personas que fueron premiadas hubieran cometido actos similares bajo la legislación europea, habrían sin ninguna duda sido enjuiciados por terrorismo y no habrían recibido absolutamente ningún privilegio. Y tampoco habría habido forma de que en ninguna circunstancia los hubieran considerado perseguidos políticos. Pero por eso digo que es ejemplarizante el caso venezolano, porque situaciones similares en Europa reciben un tipo de tratamiento y el Parlamento Europeo decide tener una especie de miopía selectiva con relación a ciertas cosas que les permite determinar que hay persecución política en Venezuela por delitos que aquí son calificados y juzgados y sentenciados como terrorismo sin ninguna duda. Además, con sentencias amplísimas que no pueden recibir ningún beneficio de reconsideración de pena. Entonces, en esa situación estamos con relación a la doble moral europea y a esto que yo he calificado de miopía selectiva. Es decir, se ve bien de lejos o se ve mal de lejos, depende del lente con el que se quiera mirar la realidad. Y la venezolana siempre la miran con uno muy particular, muy particular. Embajadora, uno podría entender que esta hazaña, este ataque que hay contra Venezuela, viniendo de Estados Unidos, entre comillas, podría ser entendible porque es otro hijo como Cuba, un poco también como Nicaragua, como Bolivia, que se le está apartando del camino a Estados Unidos. ¿Pero por qué la Unión Europea? Yo pienso que hay un seguidismo de la política norteamericana, en el caso europeo. Y ese seguidismo que ellos niegan, y niegan enfáticamente, con vehemencia, se dicen soberanos y autónomos y que sus decisiones están fundamentadas de manera autónoma. Se nota claramente que desde el momento en el que Estados Unidos inició la política de ataque contra Venezuela en el gobierno de Obama, con la calificación de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad norteamericana, inmediatamente se activaron todos los mecanismos europeos para acompañar de alguna manera y acompasar esa decisión americana. No hay una separación entre una cosa y otra. Hay una relación directa en lo que yo considero un rearreglo de la derecha a nivel global, y esa derecha tiene una manera de ver las cosas, tiene una manera de hacerle saber a cualquiera que quiera manifestarse en contra de esa forma de hacer las cosas, que ellos siempre van a tratar de ejercer poder y coacción para que o el país que se levanta o que quiere asegurar su libre determinación y tomar sus propias decisiones vuelva al carril, o caso contrario, entonces aplican lo que hemos visto más recientemente como una práctica que se va haciendo cada vez más común, que es la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, que ellos llaman sanciones, como si estuvieran en alguna posición de paternidad o de superioridad. O sea, sanción se le ejerce de un padre a un hijo, tiene que haber una sensación de tutela para poderle poner ese nombre a lo que no es otra cosa que una medida coercitiva unilateral que está prohibida por absolutamente todos los principios del derecho internacional. Al principio siempre tratan de hacer ver que la decisión
es de alguna manera por tu bien. Por eso digo que tiene todo esto de sensación y de posicionamiento paternalista, que no es otra cosa que condescendencia, en el sentido de te voy a hacer este daño, pero es para que te vaya mejor, para que te portes mejor, para que entiendas mejor, que no te tienes que portar de esta manera, que lo estás haciendo mal y lo que estás haciendo mal te lo voy a hacer entender por las malas. Es decir, aun cuando prácticamente todas las escuelas de paternidad ya te sacan de allí, estos siguen tratándonos como si fuésemos niños que necesitáramos castigo para entender cómo hacer las cosas. Aun cuando, y ahí otro elemento de la doble moral, Europa tiene muchas cuentas pendientes con el propio ejercicio de muchos de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, con mucho de lo que tiene que ver con la memoria histórica, con la justicia intergeneracional con relación al pasado, a resolver cuentas pendientes con zanjas llenas de cadáveres que todavía no han recibido espacio para su justicia. Una última pregunta. Este castigo que está recibiendo Venezuela también ha sido, y sobre todo, muy fuerte a nivel financiero. Me parece, yo creo que aquí en el exterior lo han sentido ustedes en las embajadas y en todos los entes internacionales. Me parece que no pueden ustedes manejar sus finanzas. Me parece que es así. Es así, no puedo negarlo, porque de hecho en este momento hemos abierto un espacio de conversación tanto con el Servicio Europeo de Acción Exterior como con el Reino de Bélgica, con su Cancillería, para abordar la situación que se ha venido dando progresivamente este año de la decisión de ciertos bancos que tienen sede aquí en Bélgica de arbitrariamente cerrar las cuentas tanto de personal que trabaja para la embajada como de la propia embajada o del consulado. Y nos empezamos a encontrar en el problema de algunas de ellas, de estas bancas, con aprehensión de recibir las transferencias que vienen del Estado para el mantenimiento y el funcionamiento de la sede, incluyendo sueldos y salarios. Y ese problema, cuando lo hemos abordado con la banca, la banca privada levanta la aprehensión que les produce la posibilidad de que por recibir dinero que venga del Estado venezolano o que tenga relación con el Estado venezolano o que esté dirigido a embajadas venezolanas, pudieran verse afectadas por las sanciones norteamericanas. Dicho lo anterior, el Estado sede aquí y en otros países de Europa ha respondido que no pueden mediar en la relación de las embajadas con la banca porque son relaciones de carácter privado, de derecho privado, y que pues la banca tiene el total derecho y la decisión final de qué tipo de relación quiere tener y con quién. El punto que nosotros estamos levantando es hasta dónde, y creo que eso pone en evidencia que no son sanciones personales ni puntuales, sino que ya empiezan a desbordarse a puntos irracionales, cuando de la imposibilidad de recibir, por ejemplo, una transferencia que tiene perfecta trazabilidad en su origen y en su destino de los fondos, toca, por ejemplo, la capacidad que tiene una embajada de pagar sueldos y salarios de los empleados locales, que casi todos son funcionarios, personal europeo o con doble nacionalidad. Entonces, si un personal local que no tiene nada que ver con las sanciones se ve afectado por no poder recibir su salario en el tiempo establecido, y si además una embajada se ve incapacitada de poder cumplir y honrar los compromisos de servicios, por ejemplo, con los proveedores de servicios, llámese luz, teléfono, internet, lo que sea, ¿hasta qué punto las sanciones norteamericanas no están ya afectando también y tocando un poco aspectos de la Convención de Viena,
que establece claramente que el país sede tiene que facilitarle al país que ejerce su capacidad de ejercicio. Entonces, ¿hasta qué punto estas sanciones y los problemas que hay asociados a las sanciones más recientes, las de agosto, que son financieras, que tienen que ver con el sistema SWIFT y con el sistema de transferencias que regula las transferencias internacionales, no empieza ya a tocar de alguna manera la capacidad del ejercicio de la función? Y ese saboteo ya toca directamente una transgresión abierta de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares. Entonces, es un debate que estamos en este momento teniendo. Afortunadamente, el Estado venezolano ha hecho distintas estrategias alternativas para tratar de garantizar los derechos de nuestros trabajadores, y los hemos podido atender. Y nuestros trabajadores se han mostrado, por el contrario, muy dispuestos a mostrarse como una evidencia clara, o sea, a ponerle cara europea a las sanciones norteamericanas y cómo efectivamente van ya tocando derechos laborales de empleados que no tienen por qué verse afectados por una decisión unilateral, coercitiva de Estados Unidos o de Europa en general. Entonces, estamos abriendo esa conversación política, tanto con Bélgica como con la Unión Europea, y como esto es un tema en pleno desarrollo y evoluciona con el tiempo y con las semanas, guardamos, sin embargo, esperanza de que podamos encontrar una solución pronto a esta clarísima transgresión y a este desbordamiento de las sanciones muchísimo más allá del ámbito que en todo caso dicen que tenían previsto. Ya está tocando directamente a la ciudadanía. Cuando se cierra una cuenta de un consulado, toca directamente a todos los venezolanos que viven en el territorio belga, independientemente de que sean chavistas, opositores, una madre que venga a registrar una partida de nacimiento, o un joven que venga a tramitar un pasaporte o un permiso de viaje y que no pueda pagar derechos consulares y no pueda beneficiarse del servicio consular, claro que se ve afectado. ¿Cómo me van a decir a mí que un venezolano que vive en Bélgica, que no puede tramitar un pasaporte, no es un desbordamiento de las sanciones? La irracionalidad de asumir que presionando a un país tú vas a lograr un cambio de régimen, porque al final no hay más nada detrás de todo esto que la voluntad y la decisión de un grupo de países de que cambie el régimen en Venezuela, de que haya un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno, como no lo han podido obtener apoyando a la oposición, y la oposición no ha podido conseguir en todos los procesos electorales que hemos tenido el apoyo del pueblo venezolano, pues entonces estos imperios han decidido presionar y asfixiar a un país y a su población, esté en Venezuela o esté en el extranjero, porque vuelvo y repito, hasta los venezolanos que están viviendo en Bélgica se han visto afectados a nivel consular hasta que ellos logren lo que quieren. Entonces, en esa es la que estamos. Claro, esto es yo pienso que es un momento y una coyuntura épica, casi que como la que vivimos en 1800. Yo la vuelvo nuevamente a Simón Bolívar y a todo lo que nos dejó, porque de verdad yo creo que yo no había sido tan bolivariana como he sido en estos años aquí, y he tenido que volver a su palabra, a sus cartas, a sus escritos, a su historia, para tratar de entender un poco, tristemente, que aunque hayan pasado 200 años, algunos imperios cambian tan poco su manera de pensar, y que el imperialismo que hoy aplica sanciones se fundamenta en lo mismo en lo que otros decidieron ir y acribillar países hasta que fueran suyos y saquearles los recursos. Es decir, lo que está en el fondo es lo mismo, es la misma hambre de poder y de hacerte del otro. Y lo que hay del lado nuestro también es lo mismo, es las mismas ganas de demostrarles, si es necesario otra vez, y todas las veces que sea necesario, que más nunca seremos colonia de nadie y que no nos dejaremos de nadie.